Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Zarak era una estación orbital que jamás dormía. Orbitando la luna carmesí de Ilent, funcionaba como un centro militar, de comercio y de terror. En su corazón metálico, sellado tras 10 compuertas blindadas y vigilado por sensores de energía vital, se encontraba el hangar número 7. Nadie se acercaba a ese lugar. Nadie osaba. Porque allí descansaba Azark, el arma viva, el monstruo de alas ígneas y mirada líquida como la lava. El dragón biosintético más letal del Imperio Selviano. Creado para aniquilar mundos enteros, su existencia era un secreto a voces. Algunos decían que Azark poseía conciencia. Otros, que era tan solo una masa de nanocables y furia contenida. Pero todos sabían una cosa: jamás, en los últimos 20 ciclos, alguien había salido con vida tras intentar acercarse. La bestia no obedecía. Ni siquiera a su propia creadora, la reina Selvira. Ese día, los sensores de la estación lanzaron alertas sutiles. La temperatura del núcleo que alimentaba el pecho de Azark había comenzado a elevarse. Una válvula de enfriamiento estaba fallando. Era una simple pieza, un componente más del entramado termodinámico, pero si explotaba, el dragón podía despertar en modo de erradicación total. No habría estación, ni luna, ni flota que resistiera. Que alguien lo repare, ordenó el supervisor mecánico, sin levantar la vista de su panel. Pero todos retrocedieron un paso. Todos, menos uno. Luciano. Humano. Bajo contrato. Cobraba poco. Arreglaba cosas que nadie más quería tocar. Y, en silencio, tomó su caja de herramientas, su linterna magnética y caminó hacia la compuerta del hangar número 7. ¿Estás loco?, le susurró otro técnico. Luciano no respondió. Solo sonrió, como si no supiera tener miedo, o como si simplemente ya no le importara morir. Las puertas se abrieron con un susurro hidráulico que pareció cortar la respiración de todos en la sala de control. Una nube de vapor salió, densa, caliente. Dentro, envuelto en sombra y niebla, estaba Azark. Luciano entró. Su respiración se volvió visible en la humedad. El rugido de un reactor antiguo, profundo y rítmico, llenaba el aire. Era la respiración del dragón. Gigantesco, oscuro como el vacío, con placas de metal fundido cubriendo sus huesos vivos, Azark abrió un ojo. Rojo. Brillante. Inmenso. Luciano no se detuvo. Se movía como un mecánico, no como un guerrero. Con una calma extraña. A cada paso, los sensores en la sala marcaban aumentos de tensión en los músculos artificiales del dragón. La bestia levantó la cabeza. Su mandíbula se contrajo. Las garras se extendieron. Estaba despertando, irritado, preparado para aniquilar. Y entonces, se detuvo. Luciano había llegado a su costado, justo donde el núcleo estaba latiendo de forma errática. Colocó la linterna. Murmuró algo como si estuviera hablándole al dragón. Algo que nadie oyó. Y Azark bajó la cabeza. Se echó sobre el suelo metálico con un estruendo sordo que hizo vibrar las paredes. Sus ojos se cerraron como si le ofreciera el costado. Luciano trabajó durante 12 minutos. En silencio. Sin prisa. Cambiando la válvula. Ajustando conexiones. Cuando terminó, se puso de pie y limpió sus manos con un trapo. Listo, grandote, susurró. El dragón alzó la cabeza y soltó un soplido caliente sobre él, casi como un suspiro. Luego, volvió a acostarse. En la sala de control, nadie dijo una palabra. Un silencio absoluto. Incrédulo. Luciano salió caminando, como si nada. Con su caja de herramientas. Sin mirar atrás. Pero alguien lo estaba observando, desde la cámara privada del trono. Un par de ojos dorados, afilados como cuchillas. Fríos, por ahora. La reina Selvira no podía creer lo que había visto. Un humano. Un simple mecánico. Y su criatura más poderosa lo había obedecido. En el corazón del Palacio Estelar, la reina Selvira se mantenía inmóvil frente a la pantalla suspendida en el aire. Sus asesores murmuraban entre sí, inseguros de si debían hablar. Ella alzó una mano,
y el silencio fue inmediato. Sus pupilas, largas y brillantes como zafiros derretidos, no se apartaban de la imagen que acababa de repetirse por tercera vez. El dragón. Obedeciendo. El humano. Caminando. Su dragón. ¿Quién es ese hombre?, preguntó sin girarse. Un técnico de tercera categoría, respondió uno de sus oficiales. De nombre Luciano. Humano, procedente del sector de reparación externa. Sin afiliaciones. Sin historial militar. Selmira se levantó del trono lentamente, su capa de energía ondulando como una tormenta solar alrededor de su cuerpo esbelto. Caminó sin decir nada, cruzando la cámara imperial mientras los guardias abrían paso con una reverencia profunda. Ella no los miraba. No los sentía. Solo tenía un objetivo en mente. No había descendido al nivel técnico desde hacía más de 20 años. Allí, el metal olía a óxido y grasa. Los pasillos eran estrechos, sudorosos, llenos de ecos y sombras. Los soldados que la acompañaban iban armados, pero no por precaución. Lo hacían por instinto. Nadie, ni siquiera los generales, entendía por qué la reina bajaba por voluntad propia. Pero ella sí lo sabía. Quería ver al humano con sus propios ojos. Cuando las puertas del hangar se abrieron de nuevo, Luciano ya estaba trabajando sobre un brazo robótico dañado. Tenía el rostro manchado de hollín y el cabello recogido en una banda de tela desgastada. Sus manos estaban cubiertas de aceite negro. Ni siquiera levantó la cabeza cuando la presencia imperial entró en el recinto. Azark, aún recostado en su nido de plasma frío, giró el cuello al notar a Selmira. Gruñó muy bajo, como un tambor distante. Luciano suspiró. No es nada, grandote. Solo otro sensor defectuoso. La reina se detuvo a escasos metros. El aire pareció tensarse entre ellos. Los soldados levantaron sus rifles por reflejo. Azark levantó una de sus alas, cubriendo parcialmente al humano. El gesto fue claro. Protección. Luciano finalmente la miró. ¿Eres la dueña del dragón? La reina frunció levemente los labios. No de furia. De desconcierto. Soy su creadora. Su madre. Su reina. Curioso, dijo Luciano limpiándose las manos con un trapo manchado. Porque él no actúa como si te reconociera. El silencio posterior fue abrumador. Los soldados intercambiaron miradas, tensos como resortes. Pero Selmira no se movió. Observaba a Luciano con una intensidad peligrosa. Como si tratara de descifrarlo. Como si él fuera un código que escapaba incluso a su comprensión. ¿Qué le hiciste? Lo traté como algo más que un arma. Luciano se acercó al dragón y apoyó una mano sobre su escama pectoral, justo donde latía el núcleo biolumínico. Azark dejó escapar un leve ronquido, casi satisfecho. Las cosas vivas sienten, continuó Luciano sin apartar la mirada de Selmira. Incluso si fueron creadas para destruir. A veces solo necesitan que alguien las escuche. La reina lo observó con una expresión ilegible. Sus ojos, entrenados para percibir mentiras y manipulación, no detectaban ni rastro de miedo en él, ni de admiración. Solo honestidad cruda. Y eso fue, quizás, lo que la desarmó por dentro. Durante un segundo, solo un segundo, pensó en cómo se sentirían las manos de ese humano sobre su piel, no como súbdito, sino como igual. Desvió la mirada con violencia interna. «Prepárate para comparecer ante mí en el salón de juicio», dijo ella finalmente. «Tendrás que explicar esta conexión». Luciano sonrió de lado. «No hay nada que explicar. Pero si eso significa verte de nuevo, estaré allí». Selmira giró y se marchó sin otra palabra. Azark la miró, pero no se movió. Permaneció junto a Luciano. En su corazón imperial, la reina sentía algo extraño. No miedo, no rabia, sino una grieta en el control perfecto que había forjado durante años. Un humano la había hecho dudar de sí misma. Y eso era más peligroso que cualquier rebelión. El salón de juicio estaba vacío. Luciano esperaba. Había sido escoltado por soldados con armaduras negras, pero ninguno se atrevió a tocarlo. Desde lo ocurrido en el hangar,
La estación entera parecía contener la respiración cada vez que él pasaba. No por temor a él, sino por temor a lo que representaba. El hombre que tocó al dragón. Y al parecer, también a la reina. Las puertas se abrieron lentamente. Selvira entró sola, sin séquito, sin su capa imperial. Su figura esbelta estaba cubierta por una armadura liviana, de placas doradas que acentuaban cada curva, pero sin ostentación. Su cabello recogido dejaba al descubierto sus orejas largas, elegantes, que solo se mostraban en momentos de intimidad o duelo. Era un gesto deliberado. Luciano no se levantó del banco metálico donde estaba sentado. Solo la miró. Ella se detuvo frente a él. «Tienes suerte de estar vivo», dijo con voz firme. «¿Eso piensas? Yo creo que el dragón no fue el más peligroso de los dos». Una pausa tensa. Y luego, un destello fugaz en los labios de la reina. Una sonrisa tan breve que podría haber sido un reflejo nervioso. «Necesito entender qué hiciste», dijo ella. Luciano se puso de pie, despacio, acercándose un paso más. Sus ojos se encontraron. No había sumisión en él. Solo una calma extraña. Una presencia firme. Como si llevara fuego bajo la piel, pero supiera contenerlo con una disciplina silenciosa. «No hice nada», murmuró. «Solo lo traté con respeto. Como a ti ahora». Selvira sintió como algo en su pecho se tensaba. Era absurdo. Una reina no reaccionaba así. No se sentía vista. Pero Luciano no la miraba como súbdito, ni como adorador. La miraba como si pudiera tocarla y no pedir permiso. Como si pudiera romper su soledad. «Acompáñame», ordenó finalmente. Luciano no preguntó a dónde. Solo la siguió. Ella lo condujo a una cámara apartada, más pequeña, oculta tras corredores que no existían en los mapas de la estación. Cuando llegaron, él lo entendió. Estaban bajo los reactores principales. El lugar era cálido, envuelto en un zumbido constante. Allí, rodeados por máquinas que daban vida a la estación, ella se detuvo. «Aquí vengo cuando necesito silencio», dijo ella. «¿No tienes suficiente poder para ordenar silencio donde quieras? El silencio impuesto no es real. Aquí nadie me escucha. Nadie me sigue. Solo el metal y la energía». Luciano miró el lugar y asintió. «Te entiendo». Se sentaron sobre una plataforma de mantenimiento, sus cuerpos cerca, sin tocarse. Durante minutos no hablaron. Solo respiraron. Solo compartieron el zumbido. Y de pronto, sin mirar directamente, ella preguntó: «¿Tienes miedo de mí?» «No. Pero tampoco te subestimo. Eso es nuevo». Luciano la miró. Ella giró el rostro hacia él. El espacio entre sus labios era casi imperceptible. «¿Por qué viniste conmigo aquí?», preguntó él. Ella tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz apenas fue un susurro. «Porque cuando estás cerca, no me siento una reina. Me siento viva». Luciano levantó una mano. Muy despacio. Tocó su mejilla, sin presión, solo el contacto suave de un humano sin miedo. Selvira cerró los ojos. Nadie se atrevía a tocarla. Nadie se atrevía a ver lo que ella escondía detrás del poder. Pero él lo hizo. Y cuando lo besó, lo hizo con hambre contenida durante años. Lo tomó con ambas manos, lo empujó contra ella como si necesitara olvidarse del imperio, del dragón, del deber. Luciano respondió sin dudar, sin someterse. La rodeó con fuerza, con deseo, como si ella fuera solo una mujer y no una reina galáctica. Cuando se separaron, ambos jadeaban. «Esto es una locura», susurró ella, sin abrir los ojos. «Lo sé», dijo él. «Pero a veces, el fuego necesita quemar». Se quedaron juntos, el uno contra el otro, mientras los reactores cantaban suavemente bajo sus pies. Y por primera vez en mucho tiempo, Selvira no se sintió sola. El salón de mando central vibraba con murmullos contenidos. En los corredores laterales, oficiales del alto mando discutían en voz baja, como hienas que olfateaban debilidad en el aire. En el centro, de pie frente al mapa holográfico del sector, el general Baldor entrecerraba los ojos al observar los datos sobre el núcleo de Azark.
El dragón estaba estable. Demasiado estable. Desde el incidente en el hangar, no había mostrado signos de hostilidad. Tampoco se alejaba del humano. Las cámaras ocultas mostraban cómo la bestia lo seguía con la mirada, cómo se acomodaba cuando él hablaba, cómo rugía bajo si alguien se le acercaba demasiado. Un vínculo. Un peligro. Baldor no toleraba anomalías, y menos aún anomalías humanas. Había servido a la reina durante 2 décadas. Había ayudado a diseñar el protocolo de supremacía genética. El imperio selviano no se construyó para ser gobernado desde la emoción ni para ceder el control a criaturas de razas inferiores. Y ahora ese humano, ese mecánico sin nombre ni linaje, caminaba por los pasillos como si le pertenecieran. La reina lo protegía. Lo había sacado del juicio. Lo había llevado consigo, incluso al nivel más privado del reactor. Pero Baldor tenía sus propios accesos. Y su propio plan. En la cámara médica de la sección técnica, Luciano se encontraba revisando las heridas en su brazo izquierdo, producto de una descarga antigua que nunca se curó del todo. La doctora lo atendía en silencio, mirándolo con esa mezcla de respeto y miedo que ya se hacía común desde el encuentro con Azark. «No estoy acostumbrado a tanto cuidado», bromeó él. «Tampoco estamos acostumbrados a ver dragones obedeciendo», respondió ella sin levantar la vista. Entonces la puerta se abrió sin previo aviso. Baldor entró. Sin escoltas. Sin saludo. Luciano lo reconoció de inmediato. El general llevaba un uniforme de ceremonia, pero sin la capa dorada. Una señal clara, no venía como servidor del trono, sino como alguien que actuaba por cuenta propia. «Humano», dijo con voz baja, casi amable. «Tenemos que hablar». Luciano se levantó. La doctora dio un paso atrás. Baldor se acercó como un hombre que mide cada gesto, cada respiración. «Sé lo que estás haciendo», dijo. «Finges ser útil. Te metes bajo su piel. La reina es fuerte, pero también solitaria. Te ve como una distracción. Pero las distracciones se eliminan». Luciano no respondió. Solo lo miró. Baldor lo observó, como si esperara una reacción. Al no verla, frunció el ceño y susurró: «No vas a quitarme lo que me pertenece». Y entonces, sin más advertencia, le clavó una daga relámpago en el costado. Luciano cayó de rodillas, el aliento escapando de sus labios como vapor. La doctora gritó, pero Baldor la golpeó y la dejó inconsciente antes de que pudiera activar ninguna alarma. El general se inclinó junto a Luciano, mirando sus ojos que empezaban a oscurecerse. «Pudiste haber sido una leyenda, humano. Pero elegiste ser un error». Antes de que pudiera apuñalarlo de nuevo, la sala entera tembló. Un rugido atravesó los muros, profundo, gutural, apocalíptico. El techo de la cámara se partió con un estallido. Azark descendió en una furia sin forma, rompiendo acero, lanzando fuego con un bramido que hizo que las luces se apagaran en media estación. Sus alas abiertas eran como un eclipse viviente. Baldor levantó su brazo para defenderse, pero fue inútil. Una llamarada directa lo convirtió en un haz de cenizas dispersas en el aire metálico. Luciano yacía inmóvil. Azark se inclinó. Su hocico lo empujó con cuidado, como una criatura que no entiende la muerte, pero sí el dolor. Cuando la bestia rugió de nuevo, la estación entera tembló. Selvira llegó segundos después, empujando puertas con rabia, la energía vibrando en torno a su cuerpo. Vio a Luciano en el suelo. Vio la sangre. El cuerpo desaparecido de Baldor. Y el dragón inclinado, protegiéndolo. Su pecho se cerró. Sus piernas temblaron. Se arrodilló junto a él y le tocó el rostro. Estaba pálido, pero aún respiraba. «No», susurró, con la voz quebrada, «no ahora, no tú». Lo levantó con sus propias manos, como si no pesara nada. Azark los envolvió a ambos con sus alas, como si formaran un único cuerpo. La reina no pronunció una orden. No gritó. Solo dijo una palabra: «Lucha». Y en el mismo instante, su mente se quebró en 1000 partes. La mujer, la reina, la guerrera y la amante. El fuego ya no ardía solo en los motores de la estación. Ardía dentro de ella. Y estaba lista para quemarlo todo.
La estación Zarak ya no era un bastión de orden. Las alarmas gritaban por todos los corredores, las luces de emergencia teñían los pasillos de rojo como si la sangre misma hubiera invadido cada rincón. Un temblor recorría el núcleo, no por falla técnica, sino por el rugido que aún retumbaba desde el corazón del hangar. Azark estaba despierto y no obedecía a nadie, salvo a uno. Luciano. Aún débil, sus heridas apenas cerradas con nanocelulosa viva, se sostenía de pie con la ayuda de la reina Selvira. No lo soltaba. Caminaban juntos, atravesando el caos como dos cuerpos que ya no podían separarse sin destruir algo esencial. El dragón caminaba detrás de ellos, sus garras retumbando con cada paso, su calor arrastrando polvo, fuego y respeto. Soldados y oficiales se apartaban instintivamente. Nadie osaba enfrentarlo. Nadie se atrevía a mirar a la reina a los ojos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Luciano, la voz ronca. Selvira le pasó un brazo por la cintura, casi con ternura. «Te atacaron para silenciarte. Pero han conseguido lo contrario. La traición se ha hecho visible. La guerra comenzó esta noche». Frente a ellos, las pantallas del centro de mando mostraban flotas movilizándose. El Alto Consejo había enviado órdenes de confinamiento imperial. Declaraban que la reina estaba corrompida, que debía ser contenida y destruida si era necesario. Luciano cerró los ojos por un segundo. «Van a matarte. Solo si no quemamos primero sus cielos». Se giró hacia él y lo besó sin palabras, como si ese contacto sellara una decisión irrevocable. Luego alzó el brazo. «Llamen al núcleo de vuelo. Quiero a Azark preparado. Esta vez no va a defender. Esta vez va a destruir». Luciano no se separó de ella. Subieron juntos a la plataforma elevada que conducía al lomo del dragón. El metal vivo del cuerpo de Azark se abrió como una flor en respuesta a su cercanía. Él los aceptaba. A ambos. Selvira tomó las riendas internas de sincronización neural. Luciano activó los mandos de estabilización. Juntos, se hundieron en el asiento dual del vientre reforzado de la bestia. Las compuertas superiores se abrieron. Y Zarak vio por primera vez en su historia un eclipse de fuego alzado contra el cielo estelar. Azark rugió y saltó. El aire se quebró bajo sus alas. Cruzaron la atmósfera de la luna carmesí como un relámpago viviente. Detrás de ellos, 5 destructores imperiales ya apuntaban sus cañones. El escudo de la reina había sido anulado por decreto del Alto Consejo. Estaba sola. O eso creían. «Vienen por ti», dijo Luciano, observando las trayectorias enemigas. «No», corrigió Selvira. «Vienen por nosotros». Las flotas comenzaron a cerrar el cerco. Un enjambre de naves más pequeñas se desprendía como cuchillas desde los acorazados. Pero Azark no necesitaba órdenes. Giró en el aire como una tormenta viva. Su boca se abrió y escupió una línea de fuego puro que atravesó la primera nave con una precisión imposible. Las demás se dispersaron, pero el dragón ya había marcado su presa. «Prepárate», dijo Selvira, y su voz temblaba de furia y deseo. «Vamos a hacerles entender que la sangre de un humano vale más que todos sus códigos de traición». Luciano conectó sus comandos al panel frontal, y su mente rozó la del dragón. Sintió el pulso ardiente, antiguo, casi salvaje. Azark aceptó el vínculo. Y en ese instante, el trío se volvió uno solo. Un arma. Un alma. Una respuesta. Las naves lanzaron misiles inteligentes, pero ninguno tocó al dragón. Las alas se cerraban y abrían como cuchillas. Las garras arrancaban torretas de las naves como si fueran de papel. Los rugidos abrían brechas en los escudos gravitacionales. Luciano gritaba datos. Selvira reía como una diosa desatada. Azark volaba como si los cielos le pertenecieran. Y entonces, desde el centro de la flota enemiga, apareció un portanaves colosal. Negro. Silencioso. «El martillo del Consejo», dijo Selvira, con los ojos fijos. «Ese monstruo lleva años esperándome». «¿Y qué hacemos?», preguntó Luciano. Ella lo miró. «Lo partimos en dos». Azark batió las alas con violencia y se lanzó hacia el núcleo de la nave enemiga, envuelto en una tormenta de llamas y rabia.
La guerra había comenzado. Pero en el centro de esa furia, dos cuerpos respiraban al mismo ritmo. Y el infierno tenía alas. Azark atravesó el vacío como un cometa furioso. Las estrellas mismas parecían retroceder al paso de su vuelo. El martillo del Consejo, la nave más temida del alto mando, se alzaba frente a ellos como una muralla imposible de derribar. Su tamaño eclipsaba lunas. Su arsenal podía borrar planetas. Pero nada en su interior conocía el verdadero terror, hasta que vio llegar al dragón. Desde los puentes de comando enemigos, miles de ojos observaron con incredulidad cómo el arma viviente creada por la propia reina se abalanzaba ahora contra ellos. No obedecía al imperio. No respondía a protocolos. Solo escuchaba el fuego de un vínculo imposible, humano, reina y bestia. En el interior de Azark, Selvira cerraba los ojos, fusionada con los sistemas de ataque. Sentía cada célula del dragón como si fueran parte de su propio cuerpo. Luciano, a su lado, controlaba las ondas de defensa, guiando los impulsos eléctricos que el sistema de combate liberaba como rayos desde la cola de la criatura. «Están activando el cañón central», dijo él. 40 segundos. «Entonces llegaremos en 39», respondió ella sin dudar. El rugido de Azark fue tan profundo que una onda sónica estalló a través del vacío, desestabilizando las formaciones de defensa. Las naves menores se dispersaron, incapaces de soportar la presión gravitatoria que el dragón generaba a su paso. El martillo encendió todos sus escudos. Luciano y Selvira se miraron. «Si fallamos, no habrá segunda oportunidad», dijo él. «No vamos a fallar», respondió ella, apretando su mano. El dragón giró en espiral, ganando velocidad. Una llamarada salió de su boca, no como fuego tradicional, sino como una corriente viva de energía pura, blanca, caliente como el núcleo de una estrella. Impactaron contra el escudo. Y por un instante, todo pareció detenerse. Pero Azark no se detuvo. Rompió la barrera. Se lanzó directo hacia el cañón central del martillo y clavó sus garras con una violencia que hizo vibrar todo el casco. Dentro de la nave enemiga, las alarmas enloquecieron. El núcleo comenzó a sobrecargarse. Oficiales gritaban, intentando evacuar. Pero era tarde. Muy tarde. Luciano activó los pulsos de extracción. Selvira disparó la secuencia de separación y escape. Azark extendió las alas y los envolvió a ambos mientras todo el centro de la nave estallaba en una implosión de luz. El martillo del Consejo desapareció en silencio. Solo quedó el eco de un rugido y la silueta de un dragón envuelto en fuego descendiendo lentamente hacia la órbita segura. Horas después, Zarak se encontraba en silencio. No de miedo, sino de respeto. La reina había regresado. No en una cápsula de emergencia, sino volando sobre la espalda de la bestia que una vez creyeron indomable. Y a su lado, de pie, con la ropa rasgada y la piel marcada por la batalla, estaba Luciano. Ningún soldado se atrevió a hablar. Selvira descendió del lomo del dragón, su mirada serena, imperturbable, distinta. Caminó hasta el centro de mando y se dirigió al Consejo a través de todas las frecuencias abiertas. El Imperio ha olvidado lo que significa el honor. Ha temido la emoción. Ha rechazado la humanidad. Pero hoy, esa humanidad salvó a todos. Si hay una nueva era, comienza ahora. Si alguien quiere oponerse, que venga. Nadie habló. Nadie se atrevió. Selvira apagó el transmisor y giró hacia Luciano. ¿Y tú? ¿Qué quieres ahora? Luciano la miró en silencio. El dragón dormía detrás de ellos como un volcán agotado. La estación flotaba en paz. El imperio entero escuchaba. Quiero quedarme contigo. No como tu sirviente. Ni como tu soldado. Solo como el hombre que quiere verte reír cuando dejas de ser reina. Ella sonrió por primera vez en años. Una sonrisa sincera. Humana. Viva. Entonces quédate. Este trono ya no lo gobierna el miedo. Lo tomó de la mano. Azark alzó la cabeza y los miró a ambos antes de volver a dormirse. Esa noche, las estrellas fueron testigos de algo que el imperio nunca pudo prever. El amor más improbable había incendiado el cielo y lo había transformado en un hogar. El dragón descansaba. La guerra había terminado.
Y la reina, por fin, no estaba sola.